Muy bien, vamos a comenzar entonces con el estudio de esta noche sobre la cuestión escatológica, ¿cierto? Un tema que nos ha tenido las últimas 13 semanas interesado, revisando, ¿cierto? Aquello que la Escritura señala en cuanto a las cosas que han de suceder al final del tiempo. Eso es básicamente lo que significa escatología. Es el estudio de las últimas cosas. ¿Ya? Y hemos estado hablando durante varias semanas de varios temas, más que nada tocándolos en función a sacarnos los paradigmas que muchas veces tenemos en función a estos temas, más que nada porque vivimos en una cultura evangélica que se ha esmerado en transmitir cierto tipo de ideas en torno a lo que sucederá al final de los tiempos. Ya, así que por eso es que hemos estado revisando esto. El día de hoy, esta clase número 14 va a ser la última clase de esta primera parte de la cuestión escatológica, ¿ya? Ya le he mencionado que son varias cosas las que tenemos que seguir tocando, pero creo que por el momento los antecedentes que hemos visto son suficientes como para poder ir ordenando nuestros pensamientos en cuanto a lo que la escritura señala de esta temática, ¿cierto? Así que por lo menos esta va a ser la primera etapa de este estudio, ya de la cuestión escatológica, primera parte. Así que hoy vamos a hacer una síntesis escatológica en función a todo lo que hemos visto en las últimas semanas. Pero antes de entrar en eso, vamos a hacer un pequeño resumen de qué fue lo que estuvimos revisando nosotros la semana pasada, la clase anterior. Nosotros vimos, ¿cierto?, cómo es que existe una creencia de que en el futuro, previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, va a venir una tribulación de 7 años, ¿cierto? Es como lo que normalmente nosotros hemos escuchado o lo que el grueso de la iglesia evangélica ha escuchado en este lado del cono, ¿ya? Pero lo que señalamos la semana anterior es que esta idea de los 7 años de tribulación en realidad proviene de la interpretación popular, ¿cierto? Conocida como el dispensacionalismo, que propone, ¿cierto?, que este periodo de 7 años correspondería al cumplimiento de la profecía de la 70ª semana de Daniel capítulo 9. ¿Ya? Eh, También mencionábamos que esa visión o esa interpretación de que el último periodo de la tribulación correspondería a 7 años, que son el equivalente a, a la semana 70 de la profecía de Daniel 9, es una visión que es exclusiva por parte del dispensacionalismo. Ya existen otras posturas históricas en cuanto a los últimos tiempos y lo cierto es que ninguna de ellas hace alusión a la 70ª semana de Daniel como algo que tenga que suceder en el futuro. Ya ellos en realidad lo que hacen es presuponer que la semana 70 no se cumplió después de las 69 semanas anteriores, como la profecía de Daniel capítulo 9 lo señala. Y lo que nosotros vimos es que en realidad no hay ningún antecedente bíblico, exegético, ni mucho menos que pueda llevarnos a nosotros a inferir que la semana 70 no se ha cumplido consecutivamente a diferencia de las otras 69 que han sido descritas ahí en la profecía de Daniel capítulo 9. Por tanto, esto es un agregado que ellos le dan, que el dispensacionalismo le da y que asume. Nosotros ya lo hablamos, vimos varias citas de pastores y teólogos que creen esto y que lo dan por un hecho. Dicen, todavía no se ha cumplido la semana 70 de la profecía de Daniel, lo cual correspondería a la gran tribulación del final de los tiempos previo al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, básicamente estuvimos viendo esa profecía, la analizamos, vimos lo que normalmente, recordamos lo que normalmente se ha hablado con respecto a esa profecía de las 70 semanas y vimos nosotros que en realidad, haciendo un análisis riguroso del propio texto, llegamos a la conclusión de que sí,
efectivamente la semana 70 de la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 ya se cumplió. Ya se cumplió. De manera que la interpretación popular que el dispensacionalismo ha propuesto, por lo menos tiene 4 errores. Por lo menos son 4 errores los que manifiesta. En primer lugar, ellos ven la profecía sobre el Israel nacional y no sobre el pacto de Dios con su pueblo por medio del Mesías. Este es un error bien importante. ¿Por qué? Porque no olvidemos que como ellos tienen esta separación arbitraria entre Israel nacional y la iglesia, es que a ellos no les cuadra, ¿cierto? Y cuando esta profecía se refiere Dios le habla a Daniel por intermedio del ángel y dice esta profecía sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ellos inmediatamente dicen, esto soy Israel. Entonces, como creen que no se ha cumplido, entonces dicen, esto va a pasar en el futuro cuando Dios restablezca su comunión con Israel. Perfecto. Lo otro que está errado es que ellos arbitrariamente señalan que los últimos 3 propósitos de la profecía de las 70 semanas no se han cumplido aún, aunque claramente sí se han cumplido. La obra de Cristo hizo posible que los 6 propósitos que aparecen descritos ahí en Daniel capítulo 9, versículo 24, se hayan cumplido. Todos ellos se cumplieron justamente con la obra de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Así que eso es un punto que es totalmente errado de parte de nuestros hermanos dispensacionalistas. En tercer lugar, dijimos que ellos añaden arbitrariamente una brecha de tiempo indeterminado entre la semana 69 y la 70. Ellos dicen que el Mesías murió después de la semana 69, como lo señala el verso, pero el problema es que ellos dicen que el Mesías no murió en la semana 70, sino que murió después de la 69 y antes de la semana 70. Y esa visión de añadir un periodo de tiempo indeterminado entre la semana 69 y la semana 70, como lo dije, es una visión arbitraria, es una imposición arbitraria. Y de ninguna manera alguien que lee la profecía de las 70 semanas de manera literal e incluso teniendo las mejores herramientas, pero que nunca ha escuchado la enseñanza de ellos, va a llegar a la conclusión a la cual ellos llegan. Y en cuarto lugar, el cuarto error que nosotros podemos concluir de parte de la visión y de la interpretación que los hermanos dispensacionalistas tienen de la profecía de las 70 semanas es un error bien garrafal, un error grave, que es confundir a Cristo con el anticristo, al señalar que el pacto que se hace con muchos lo hace el anticristo y no se está refiriendo al pacto que nuestro Señor Jesucristo, al nuevo pacto que hace por intermedio de su obra en la cruz del Calvario, el Mesías, con muchos. Y ese es el punto y ese es un error realmente importante. O sea, confundir a Cristo con el anticristo, honestamente, es un error grave, grave, grave. Yo siempre lo he dicho, no lo hacen con una mala intención, sino que simplemente el sistema requiere de aquello. Porque si la semana 70 corresponde a 7 años, y eso correspondería al periodo de la gran tribulación, entonces a ellos les sirve eso. ¿Por qué? Porque utilizarían la semana 70 para sacar a la iglesia en el arrebatamiento y para que esa semana 70 se cumpla con Israel. Entonces, dentro de su visión, dentro de su interpretación, la semana 70 les sirve. Por eso es que muchos de ellos señalan que la profecía de las 70 semanas de Daniel viene siendo el pasaje profético bisagra para entender toda la profecía del Nuevo Testamento. Así señalan ellos. Claro, ¿por qué? Porque lo usan para poder sostener muchas cosas en cuanto a lo que ellos afirman. Así que esos son los 4 errores que concluimos que tenía la interpretación popular, ¿cierto?, del dispensacionalismo en cuanto a lo que vimos la semana pasada correspondiente si realmente no se ha cumplido la semana 70. La semana 70 se cumplió, Cristo murió la mitad de la semana 70 y también todo lo que sucedió por medio del lo que iba a suceder con Roma, ¿cierto? Los romanos cuando iban a invadir en el año 70 después de Cristo la ciudad y la iban a destruir y serán con inundaciones, ¿cierto? Y al final serán las devastaciones, todo eso que señala
el texto ahí en Daniel capítulo 9, versículo 27, se cumplió ya. Por tanto, la semana 70 de la profecía de Daniel capítulo 9 ya se cumplió. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a comenzar a ver lo que nos corresponde a esta última clase de esta primera etapa del curso o del tema, la cuestión escatológica. Ya hoy es una síntesis, ¿cierto? Vamos a concluir y a enfocarnos en lo que hemos visto hasta el momento, a modo de resumen, pero también para ordenar y establecer claramente nuestras ideas. Ok, entonces el propósito, ¿cierto?, de este estudio ha sido más que nada traer claridad al tema de la escatología y con el fin básico, por eso es que no he hablado de otras corrientes de pensamiento, no he hablado de otras formas de ver la escatología, sino que en realidad lo que he hecho es poder contrarrestar la escatología popular con lo que la escritura claramente señala, ¿ya? Eso es lo que he hecho hasta el momento. No me he puesto a comparar los tipos o visiones escatológicas que existen, no he hablado de, por ejemplo, premilenialismo, premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacional, el que he estado hablando, no he hablado de amilenialismo ni tampoco de postmilenialismo. Yo no me he metido en eso. Lo único que he hecho es enfocar en decir que la escatología popular propuesta por el dispensacionalismo, la verdad es que carece de un sustento bíblico y es coherente porque es un sistema lógico, es coherente pero por medio de lo que ellos proponen, pero haciendo un análisis bíblico, la verdad es que no es consecuente. Entonces, esa ha sido la idea de este estudio, poder contrarrestar un poco la influencia que hemos tenido en cuanto a la escatología por parte de hermanos que con un buen corazón, yo eso siempre lo he dicho, hay hermanos que creen en esto, que aman al Señor, hay hermanos que creen en esto, que son más piadosos, tienen mucho más años en el ministerio que yo, pero eso no significa, ¿cierto?, que por eso están enseñando lo que realmente la Biblia dice. Y en realidad mi pensamiento es que la mayoría de los pastores y teólogos que enseñan el dispensacionalismo básicamente lo hacen porque así se les enseñó y así lo entendieron. No hay mala intención, no hay nada, así lo entendieron. Tampoco voy a objetar su ánimo de escudriñar la escritura, ni mucho menos, porque honestamente son personas que conocen la escritura. El punto es que tristemente el sistema y las presuposiciones son más importantes en oportunidades que lo que uno puede extraer literalmente de la propia escritura, ¿ya? Así que ese es el punto. Ahora, el gran problema, queridos, que el dispensacionalismo ha traído es que ha obligado a las otras posturas bíblicas no dispensacionales a hablar de la escatología en función a las presuposiciones del dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque ha sido tan popular, ha sido tan masivo este pensamiento de la escatología popular que nosotros hemos podido ver, por ejemplo, en las Biblias de estudios. Hay dos Biblias de estudios, tres Biblias de estudios, por lo menos aquí en Latinoamérica, que cuatro Biblias de estudio en Latinoamérica que proponen el dispensacionalismo como una realidad. Una de ellas es la Biblia de anotaciones de Scofield, la otra es la Biblia de estudio de Riley, la otra es la Biblia de estudio de MacArthur, y la otra es la Biblia de estudio Dake. Esas cuatro Biblias de estudio en Latinoamérica proponen y enseñan en sus comentarios al pie de los versículos el dispensacionalismo. Entonces, eso evidentemente ha producido que las personas que van a librerías y piden, deme una Biblia de estudio, les recomienden estas, y por eso es que al momento de leer los textos y ver las anotaciones, llegan a la conclusión, no por sí mismos, sino que están leyendo el comentario que aparece abajo y dan por hecho de que el significado de esos pasajes son aquella cosa que está apuntando el comentarista. Entonces, por eso es que ha sido tan popular esto y esta visión ha, de alguna manera, permeado el pensamiento del cristiano en Latinoamérica. Otro punto importante es que hay varios libros que hablan sobre el dispensacionalismo y también lo dan por hecho. También hay novelas
cristianas que hablan del dispensacionalismo. No olvidemos la famosa serie de Tim LaHaye llamada Dejados Atrás, una serie de literatura, son novelas escritas que posteriormente fueron llevadas a la pantalla grande, fueron llevadas al cine, ya justamente películas con el mismo nombre, Dejados Atrás. E incluso hay una película ya hace unos varios años atrás, por lo menos, no más de 10 años, una película de Nicolas Cage, que es basada justamente en una de esas películas, en Dejados Atrás. Por tanto, la verdad es que esta idea es popular porque ha sido muy masiva, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver nosotros, ya hemos hablado del dispensacionalismo, hemos analizado sus propuestas y hemos tratado de responder ante las propuestas que ellos dan. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser una síntesis de lo que nosotros hemos visto en estas 13 clases, ya para poder confirmar, para poder de alguna forma asentar lo que hemos concluido durante este tiempo. Lo primero que vamos a estar viendo es que el tema de la escatología en un comienzo, en un principio, es una cuestión de interpretación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la base de todo. ¿Cómo es posible que hermanos fieles al Señor, que tienen la misma Biblia, que tienen el mismo Espíritu Santo, lleguen a conclusiones tan diferentes en cuanto a la temática de la escatología? ¿Cómo es posible? Y la respuesta no es sobrenatural, ni que el diablo, ni nada por el estilo. La respuesta es que los grupos parten de una base interpretativa diferente. Entonces, como parten de una base interpretativa diferente, eso hace que finalmente lleguen a conclusiones diferentes. Y ahí parte todo, es una cuestión de interpretación. El dispensacionalismo no tan solo es un modelo de escatología, sino que también es un modelo de interpretación. Por eso es tan diferente, por ejemplo, a la teología del pacto. Es muy distinta a la teología del pacto porque tiene una base diferente. ¿Ya? Nosotros dijimos, hablamos y señalamos que para interpretar la escatología uno debe usar herramientas hermenéuticas básicas y las cuales honestamente han sido enseñadas a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana. Y vamos a ver cuáles son para que no olvidemos de dónde tenemos que partir. Si partimos de un bien desde lo correcto, de la forma correcta, vamos a llegar a un buen término. Lo voy a ejemplificar para que lo entienda. Cuando hablamos de herramientas hermenéuticas, es lo mismo que sucede cuando uno tiene que hacer un trabajo, por ejemplo, un trabajo de carpintería, tiene que cortar madera, por ejemplo, y yo sé que lo mejor para poder cortar madera es una sierra. Y va a depender del tipo de madera que quiera cortar, el tipo de sierra que necesito emplear, ¿cierto? Si son planchas largas, ¿cierto? Una sierra circular, si son pedazos cortos que necesito precisión y rapidez, ¿cierto? Otro tipo de sierra, si necesito hacer algo más minucioso, una caladora, etcétera. O sea, depende de lo que yo quiero hacer, es la herramienta que tengo que utilizar. Imagínese usted si tuviese que cortar madera con un marco de sierra para cortar PVC, ¿cierto? Honestamente, no podría hacerlo, me demoraría mucho y el resultado no va a ser el que espero. Lo mismo pasa cuando nosotros utilizamos herramientas interpretativas deficientes, obviamente nuestra interpretación de los textos va a ser deficiente. Voy a recordar, queridos míos, los 5 principios hermenéuticos para una interpretación escatológica sencilla y bíblica. Y estos principios que voy a recordar son aquellos que han permanecido a lo largo de la historia de la iglesia para interpretar la escatología. No olvidemos que yo lo señalé, históricamente el dispensacionalismo clásico, revisado, progresivo, es una visión escatológica reciente como sistema. No es antiguo, no es antiguo. Hay cosas que postula el dispensacionalismo
que claramente algunos hermanos en la antigüedad dijeron, pero como sistema coherente es reciente. A finales del año 1890 recién comenzó esta visión. Estamos hablando que no tiene más de 200 años, no tiene más de 200 años de antigüedad el dispensacionalismo. Por tanto, ¿cómo se interpretaba siempre en el pasado esta temática? Con estos 5 principios interpretativos que vamos a recordar. En primer lugar, estudiar los pasajes claros antes que los oscuros. Esa es una herramienta hermenéutica fundamental. ¿Por qué? Porque es imposible que yo haga algo bien si estoy utilizando textos que son difíciles de comprender. Y el problema, no sé si lo recuerdan, que hace o que genera el dispensacionalismo o la forma de interpretar la profecía bíblica es que ellos interpretan profecías con un lenguaje extraño del Antiguo Testamento para interpretar profecías del Nuevo Testamento. Y es ahí donde genera, ¿cierto?, una confusión grande, porque si no es claro el pasaje que estoy usando para darle luz al otro, evidentemente es muy poco lo que puedo extraer de forma fehaciente de aquello. Entonces, por eso el principio de la analogía de la fe es fundamental. Lo primero que yo hago es ver los pasajes claros de la Biblia para, con la luz que me dan ellos, ir con esos pasajes a los pasajes más oscuros, más difíciles, y ahí, ¿cierto?, tengo la idea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que vamos a hacer es tomar, ¿cierto?, los pasajes literales que están en un género literario que es, por ejemplo, la epístola, que es, por ejemplo, la narrativa, y con esas verdades que son claras, porque los géneros literarios son claros, de los libros, es que nosotros vamos a interpretar aquellos que son pasajes difíciles. No olvidemos que la Biblia no se contradice a sí misma. Por tanto, los pasajes claros, ¿cierto?, deben ser los que nos van a dar luz de qué significan los pasajes oscuros o más difíciles de entender. El segundo punto, la segunda cosa que vimos, es que es súper necesario estudiar los pasajes literales antes de llegar a los figurados. Yo no puedo tomar los pasajes figurados y ponerlos sobre los literales, ¿no? Yo primero voy a los literales. Cuando ya tengo la verdad literal, ahí voy a los pasajes oscuros o figurados en un lenguaje apocalíptico, tal vez, por ejemplo, como lo es el libro de Apocalipsis, y habiendo entendido lo que se enseñó de forma literal, yo ahora tomo lo literal y veo cómo es que aquello que es figurado o alegórico tiene significado en cuanto a lo que fue literal. Esa es la segunda parte o la segunda herramienta que necesitamos para llegar a una conclusión correcta en cuanto a nuestra escatología. En tercer lugar, es que debemos captar nosotros las verdades generales de la escatología antes de llegar a analizar los detalles de la profecía, porque si no, no captamos la esencia, si no captamos desde lo macro, la verdad es que si nos enfocamos en lo micro, vamos a equivocarnos, porque para la gloria de Dios, la escritura desde Génesis a Apocalipsis tiene una unidad maravillosa. Yo lo he señalado, cómo comienza en Génesis, en los primeros capítulos, hablando de una familia, Adán y Eva, ¿cierto? Donde no había pecado, donde Dios se relacionaba con ellos y donde Dios se los pone ahí en un huerto con el fin de que ellos pudiesen multiplicarse, reproducirse y estar viviendo bajo la bendición de Dios. Y nos encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 22, el final, el último libro de la Biblia, y ahí vemos cómo es que nos encontramos con una nueva humanidad, en un cielo nuevo y una tierra nueva, y también, al igual que en Génesis capítulo, los primeros capítulos, un árbol que se llama el árbol de la vida. Entonces, todo tiene coherencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por tanto, lo que nosotros vemos en toda la historia de la redención es justamente eso, la redención del ser humano para establecer aquello que primigeniamente Dios había creado y había establecido, como lo era en el Edén. O sea, todo lo que se busca es la restauración de lo que fue en el Edén, pero ahora
con una nueva humanidad, una humanidad en la cual el pecado no va a estar presente porque Cristo lo cargó, lo pagó y lo condenó. Entonces, cuando vemos esto macro, nos damos cuenta de, entendiendo todo ese concepto, lo que se conoce como teología bíblica, donde todo está armado en función al reino, en función a el pacto que Dios hace. Cuando vemos todo eso, es que recién ahí entendemos el concepto de la escatología y ahí no nos mareamos. Pero cuando yo me pongo a ver esto y empiezo a decir, ah, pero esto es aquí y esto otro es acá y eso es distinto, y empezamos a fragmentar, como lo hace el dispensacionalismo, por ejemplo, con el tema del juicio. La escritura es clara en decir que viene la resurrección de los muertos y van a resucitar justos y injustos, y que ambos, grandes y pequeños, se presentarán delante de Dios en el juicio, ya que los justos van a ser premiados, mientras que los condenados van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Eso es lo que dicen los textos. Pero, por ejemplo, la visión dispensacionalista lo que busca es el detalle. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ah, primero viene la primera resurrección, hacen una separación. Dicen, viene la primera resurrección, luego de eso, de la primera resurrección, ¿qué es lo que sucede? Viene la premiación de los cristianos, que sería el tribunal de Cristo, dicen. Después vendría el juicio a las naciones después del milenio. Y al final, perdón, según el dispensacionalismo, es el tribunal de Cristo, el juicio a las naciones y después al final del milenio, el juicio final. Pero es porque ellos no ven el como un todo. Tratan de ir ampliando y yéndose a los detalles, cuando en realidad los textos literales no hablan de eso, sino que ellos lo concluyen. Por eso ese principio es tan necesario comprenderlo. Primero tenemos que captar la verdad general de la escatología para luego ir poniendo cuidado en los detalles. Ellos se van a los detalles y obvían el mensaje general de la escatología. En cuarto lugar, una cosa que realmente es importante y que también es necesaria para una correcta interpretación de la escatología bíblica es que el Nuevo Testamento debería explicar el Antiguo Testamento. No olviden, el Señor Jesucristo dijo, de mí habló Moisés, de mí hablaron los salmos y los profetas. Toda la Biblia del Antiguo Testamento hablaba y apuntaba hacia Cristo. Por tanto, la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo viene a hacer es el tema principal de toda la Biblia del Antiguo Testamento. Y todo ese mensaje que apuntaba hacia la obra de Cristo es aquel que vemos en el Nuevo Testamento de una manera clara. Por tanto, es el Nuevo Testamento el que tiene que ayudarnos a interpretar el Antiguo Testamento, porque la revelación definitiva y verdadera, de acuerdo a lo que el escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, es justamente que el Hijo es el que nos ha venido a hablar y a mostrar la voluntad de Dios. Dios habló en muchos tiempos, de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y Él, por medio de Cristo, viene toda la revelación, toda la revelación, todas las tipologías. Ahí es donde vemos que todos los elementos que aparecían en el Antiguo Testamento, el propio escritor de Hebreos dicen que eran signos que apuntaban hacia Cristo. En realidad, no era importante el templo. El templo era una figura del verdadero templo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Lo importante no era el sacrificio de machos cabríos, de ovejas, machos cabríos. Lo importante era el sacrificio de Cristo, porque los sacrificios de animales apuntaban hacia el sacrificio de Cristo. De la misma manera, no era importante la figura del sumo sacerdote. Lo que era importante el sumo sacerdote porque apuntaba al único y verdadero sumo sacerdote, quien es Cristo. Entonces, todas las cosas que se muestran en el Antiguo Testamento de forma nebulosa, de una forma sombría, ¿cierto? No clara, son evidentes en el Nuevo Testamento, y por eso es que podemos entender de mejor manera el Antiguo Testamento comprendiendo el Nuevo. Es el lente del nuevo pacto el que nos lleva a comprender el antiguo pacto.
Y ese elemento es fundamental. Lo vemos cómo usaban los escritores del Nuevo Testamento, los propios apóstoles en el libro de los Hechos, el propio Esteban en el libro de los Hechos capítulo 7, cuando hace su defensa, cómo emplea el Antiguo Testamento y lo emplea con una visión mesiánica de la obra de Cristo. Es decir, Cristo es el lente por el cual se debe mirar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo, ¿ya? La obra de Cristo es lo que realmente importa, y de acuerdo a la obra de Cristo nosotros podemos tener certeza de aquellas cosas que apuntaba o que se mostraban en el Antiguo Testamento. Por tanto, ese es un punto importante. Nuestros hermanos dispensacionales, ¿qué hacen? Toman el Antiguo Testamento e interpretan el Antiguo Testamento de forma diferente al Nuevo Testamento. Y eso también lo lleva evidentemente a conclusiones diferentes. En quinto lugar, los profetas y los escritores del Antiguo Testamento, cuando daban profecías de la era mesiánica y de la obra del Mesías, obviamente ellos lo hacían en los términos que conocían, en los términos que conocían en función a su era premesiánica. Por eso es que hablan de elementos como el templo, hablan de elementos como, por ejemplo, el tema del pueblo, porque eso era el lenguaje que se empleaba en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías. Entonces, esa es la razón por la cual hay elementos que de pronto pueden confundir a las personas. En Isaías 65, por ejemplo, dice el texto que en aquel tiempo, dice, eh, el niño morirá a los 100 años y el que muera de 100 años se considerará que murió joven, una cosa así. Entonces, ¿cuál es la idea de ese texto? La idea de ese texto es que Isaías da la palabra de Dios en cuanto a lo que él conocía. Todavía no estaba claro el concepto de la eternidad, no estaba claro el concepto de la resurrección. Por tanto, para ellos, el hecho de vivir muchos años era lo que ellos conocían, y por eso se habla de aquello. Por eso se habla de que el que viva poco va a vivir 100 años, porque eso es una vida que en aquel tiempo no se vivía. En ese tiempo la esperanza de vida era muy poca. Entonces debemos entender el lenguaje de los profetas en función a su era premesiánica. Por eso es que emplean elementos que eran conocidos para ellos en su tiempo. Cuando hablan del pueblo, no se está refiriendo a la Israel nacional, se está refiriendo al pueblo de Dios. Pero todo eso con función a qué? Al lenguaje premesiánico que ellos tenían en la escritura. ¿Ya? Así que ese es el primer punto, amados míos, el tema de la cuestión interpretativa, que es fundamental para que ellos puedan comprender, ¿cierto?, el tema o para que ellos lleguen a sus conclusiones. Eso era lo primero. La forma de interpretar que nosotros debemos tener es una forma basada en estos 5 principios que acabamos de leer. Ya, el segundo punto que vimos y que hablamos fue el concepto del pueblo de Dios. Amados míos, la Escritura señala desde el principio que el propósito de Dios para salvar al ser humano era un propósito que no era limitado a una nación, sino que fue eh, una promesa para la descendencia de Adán. La promesa del Mesías fue una promesa dada a toda la humanidad y no a un pueblo de forma exclusiva. Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Aquí Dios le está hablando a la serpiente, ¿cierto?, que representa a Satanás. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí Dios le está diciendo a la serpiente, al diablo, que sus hijos, ya, sus hijos, iba a tener un conflicto con la simiente de la mujer. La simiente, la simiente era dada por el hombre. Culturalmente, en todas las culturas, valga la redundancia, la simiente, la descendencia era dada por el varón. Pero acá Dios está prometiéndole a la serpiente
que su enemigo principal iba a ser la simiente de la mujer. Y aquí está hablando del Mesías, el que vino al mundo en una concepción virginal donde un hombre no tuvo nada que ver. O sea, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya se está hablando de la venida del Mesías. La simiente de la mujer es el Mesías, el que no tuvo contacto entre una mujer y un hombre, sino que Dios, el Espíritu Santo, posando sobre María. Y esta promesa de la simiente de la mujer, del Mesías, ya se dio en Génesis capítulo 3, versículo 15, para toda la humanidad y no exclusivamente para un pueblo. Así que Dios lo que hace es elegir a un hombre para que por su intermedio y el de su descendencia, el Mesías viniera a cumplir con su misión redentora para todos los descendientes de Adán. Ese hombre, ¿cierto?, que Dios escoge, y esa descendencia son Abraham e Israel respectivamente. O sea, no olvidemos, el plan de Dios fue traer salvación a la humanidad, pero para ello usa un intermediario, y ese intermediario es Abraham. Por medio de Abraham y su descendencia es que la bendición de la redención va a alcanzar a todas las naciones descendientes de Adán. Porque no son los descendientes de Abraham los que pecaron son los descendientes de Adán, toda la humanidad, no solamente un pueblo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Dios elige a Abraham y a su descendencia con el propósito de que por su intermedio viniera el Mesías y traer salvación y redención a todas las naciones. Por eso, en Génesis capítulo 12, ¿cierto? La primera vez que Dios le promete a Abraham, llama a Abraham, y en Génesis 18, como en este capítulo que vamos a leer ahora, señala lo siguiente: porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Abraham y su descendencia son el medio por el cual la bendición va a llegar a todas las naciones. ¿Cuál bendición? La bendición de la redención de las almas por medio de Jesucristo. Por eso el Señor, cuando habla, ¿cierto?, con la samaritana, le dice: la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque el Mesías venía de los judíos. Del linaje de Judá iba a venir el Mesías. Por eso es la salvación viene de los judíos, porque el Salvador venía por intermedio de la tribu de Judá. De manera que lo que hace Dios con Abraham no es hacerle un pacto especial a él, sino que utilizarlo como medio para cumplir con la promesa que había dado en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde vendría un descendiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Por lo tanto, el pueblo de Israel es el pueblo escogido para que por su intermedio viniese la salvación a todas las naciones. Ese es el propósito de la elección de Abraham y de la elección de Israel, que por su intermedio de su descendencia viniese el Mesías, quien traería redención a todas las naciones. Fíjese lo que dice Isaías 49:6. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, el propósito de Dios siempre fue traer salvación a todos los confines de la tierra, pero para eso utiliza como intermediario a Abraham y a su descendencia. Por tanto, no es que Dios haya escogido a Abraham como su pueblo, sino que Dios escoge a Abraham y a su descendencia para que por intermedio de él viniera el Mesías, quien salvaría a su pueblo. Esa es la idea o la macro idea que quiero representar. Por tanto, en el Antiguo Testamento, esta revelación del Mesías estaba limitada a la descendencia de Abraham. Solo la descendencia de Abraham tenía el conocimiento de la revelación de Dios en cuanto a esto. Pero cuando el Señor Jesucristo viene y lleva a cabo su obra de redención,
¿Qué sucede? Por intermedio de él ahora es anunciada esta verdad a todas las naciones. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo muere, resucita el tercer día y está pronto a ascender, le dice a sus discípulos ahí en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, él dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Cristo lleva a cabo su obra ahí, a partir de ese momento, toda la autoridad la recibe el Señor y ahora ese mensaje de redención comienza a ser anunciado a todas las naciones por medio de la descendencia de Abraham. No olvidemos que los apóstoles eran todos judíos, descendientes de Abraham. Entonces ahí empieza, ¿cierto?, este proceso de alcanzar definitivamente o comenzar a cumplir el propósito de la bendición a todas las naciones por medio de la descendencia de Abraham. Entonces ese es el punto, amados. El punto es que Dios utiliza a Israel, a Judá, ¿cierto?, a Abraham como medios para cumplir con la promesa de bendición y redención a todas las naciones. Solamente Dios le dio iluminación y revelación a la descendencia de Abraham. Los demás pueblos no conocían a Dios, pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, lleva a cabo su obra. A partir de ese momento, todas las naciones comienzan a recibir la bendición de la redención. Por tanto, los que antes no eran parte del pueblo de Dios por el hecho de que no tenían acceso a esa revelación, ahora sí la tienen. Y eso es lo que dice Pablo básicamente aquí en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne no son llamados incircuncisión, perdón, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Por tanto, Cristo lleva a cabo su obra y de los dos pueblos Dios hace uno, porque siempre fue esa la idea, un solo pueblo, no dos. El pueblo de Israel nacional fue escogido por Dios para, por su intermedio, que viniera el Mesías a darle salvación, no a su nación, no a la descendencia, sino a todos aquellos que son hijos de Abraham, no por genética, no por raza, sino por la fe, ¿cierto? Por tanto, Dios conformó un solo pueblo, el cual por medio de Cristo ha sido reunido. Esta salvación, tanto como para el judío natural como para el gentil, aquel que no lo es, aquel que no tiene nada que ver con una descendencia judía o hebrea, porque el verdadero integrante del pueblo de Dios no lo es por su raza, sino por su fe. Romanos capítulo 9, versículo 6 al 8 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Por tanto, ni siquiera los judíos
por el hecho de ser judíos o los descendientes de Abraham, por ser descendientes de Abraham, tenían asegurada la promesa, porque no era por descendencia, no era por linaje, sino que era por medio de la fe. Y Abraham tuvo fe y por eso se le fue contada esta por justicia. Por tanto, el único pueblo que Dios tiene es el pueblo de todos aquellos redimidos por intermedio de Jesucristo que han puesto su confianza, su fe y esperanza en Él. Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene trato diferente con Israel nacional y con la iglesia. Es un solo pueblo constituido por judíos, gentiles, creyentes en el Mesías. Gálatas capítulo 3, 29 dice, y si ustedes son de Cristo, aquí le está hablando a los hermanos de Galacia. Galacia era una zona, ni siquiera era una iglesia, a diferencia de Corinto, Éfeso, que era una ciudad. No, Galacia era una zona constituida por varias ciudades grandes. Bueno, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham. O sea, cualquiera que está en Cristo, haya nacido, donde haya nacido, si está en Cristo, usted es descendencia de Abraham. Y la promesa fue hecha a usted, heredero según la promesa. Dios tiene un solo pueblo, Dios no tiene dos pueblos, un solo pueblo por intermedio de Jesucristo. Así que, como hay un solo pueblo, este pueblo está conformado tanto por descendientes de Abraham como por gente de todo pueblo, lengua y nación. Así lo describe el propio apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, cuando en su epístola universal le habla a todos aquellas iglesias que estaban en Asia y dice esto: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aquí no le está hablando a los judíos, le está hablando a todos los cristianos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los que creen en Cristo son parte del pueblo de Dios, un solo pueblo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y fíjese lo que clamaban. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gente de todo pueblo, lengua, nación, tribu, delante del trono del Cordero. Este es el pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo que son suyos porque están unidos a Él por medio de Cristo. Y eso es básicamente lo que vimos en el segundo punto. Dios tiene un solo pueblo. Y eso es lo que afirmamos, ¿cierto? La tercera conclusión importante que vimos, ¿cierto? Haciendo un resumen, una síntesis de todo lo que estuvimos revisando durante las últimas 13 semanas, es el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Este es el evento más importante que vendrá, ¿cierto? Esperado por la iglesia a lo largo de los siglos, la segunda venida del Señor. Y hay que señalar algunas cosas, ¿cierto? Los apóstoles, ¿cierto? La iglesia apostólica, ellos esperaban el regreso de Cristo en su tiempo. Ya, e incluso en los escritos del Nuevo Testamento se habla mucho de la esperanza que los escritores tenían de la venida del Señor. Ellos estaban esperando el retorno en ese momento. Por tanto, cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo, en el lenguaje del Nuevo Testamento hay un pequeño sentido de inminencia. Pero también es cierto que hay otras cosas que señalan que no era todavía. O sea, era inminente, pero no tan inminente, pudiese parecer una contradicción. Por lo mismo es que concluimos nosotros que hay una cuestión ecléctica
una unidad, por así decirlo, entre la inminencia y las cosas que se deben cumplir para que el Señor Jesucristo venga. Y esto es lo que dijimos y concluimos, que la inminencia del regreso de Cristo es poco probable, pero ciertamente posible. Es decir, que es poco probable que ocurra de forma inminente, pero es poco probable que ocurra de forma inminente, pero es posible, puede pasar, puede suceder. Dios puede mover todo rápidamente para que pase. Así que eso es a la conclusión que llegamos. Por tanto, existe una tensión en el Nuevo Testamento sobre la inminencia y el retraso de la venida del Señor. Por un lado, hay una inminencia, un deseo de inminencia, y también la realidad de un retraso. Hebreos capítulo 10, versículo 25, el escritor de Hebreos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El escritor de Hebreos dice: el día se acerca, o sea, ese sentido de inminencia. Pero también estaba el otro lado. Hay cosas que tienen que suceder, hay cosas que están bajo el dominio de Dios. El Señor Jesucristo vendrá cuando sea el tiempo oportuno. Y por eso Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículos 8 al 9, dice: pero amados, no ignoren esto, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces se da cuenta, para que todos vengan al arrepentimiento, tiene que cumplirse que todos los que Dios ha determinado antes de la fundación del mundo vengan al arrepentimiento. Por tanto, para eso hay un tiempo que Dios sabe. Entonces está el sentimiento de la inminencia y también el de aquellas cosas que tienen que ver con el dominio de Dios, el plan de Dios de cuando Él quiere envía al Hijo por segunda vez. Así que, bueno, eso es básicamente lo que dijimos en cuanto a la inminencia y a cómo se ha postergado la venida del Señor Jesucristo en los últimos 2000 años. Y bueno, también hablamos y dijimos que la venida del Señor es lo que se da al final de esta era y da comienzo a la era venidera. ¿Se acuerdan cuando hablamos eh, del entendimiento escatológico natural de la Biblia? Cómo la propia escritura, particularmente el Nuevo Testamento, hablaba de la escatología refiriéndose a las dos edades. Decía la era presente, o le decía la era presente, o también, como en la expresión que se emplea, el siglo presente y el siglo venidero. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento hay dos siglos, el siglo presente y el siglo venidero. La venida del Señor Jesucristo correspondería al evento que pone fin al siglo presente para dar pie al siglo venidero. Eso es, por eso es tan determinante la segunda venida de Cristo. Ya, la segunda venida del Señor, conforme a lo que la Escritura señala, ocurre al final de los tiempos y va a ser de imprevisto. Eso es lo que dice el Señor. Primera Tesalonicenses dice que será como un ladrón en la noche. Ya va a ser imprevisto. Evidentemente va a ser visible, todo lo va a ver, pero va a ser inesperado. Esa es la idea. También dijimos que en el Nuevo Testamento hay varios títulos que se utilizan, títulos diferentes que se utilizan para referirse al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dijimos bien, ¿cierto? Hicimos el análisis y por lo menos apuntamos que habían términos empleados por los autores del Nuevo Testamento que se referían a el evento de la segunda venida de Cristo, entre ellos el día de Cristo, el día de Dios, la manifestación, su venida, aquel día, el día del Señor, el día de la ira, el día del juicio, etcétera. Ya todos esos términos
en el lenguaje del Nuevo Testamento son intercambiables para referirse a el retorno de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y bueno, de acuerdo a un análisis sencillo de los textos que estuvimos analizando, ¿cierto? En 2 clases estuvimos analizando todos los textos del Nuevo Testamento donde se habla del retorno del Señor y pudimos nosotros concluir todas las cosas que se dan en la venida de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente forma. Este vendría siendo, amados, el cronograma de acuerdo a los textos claros del Nuevo Testamento de lo que sucedería en la segunda venida. Antes de la venida del Señor, se levanta aquel inicuo, el hombre de pecado, a quien Juan llama el anticristo, descrito en Apocalipsis como el falso profeta. El anticristo entonces persigue a los cristianos, ya esa es como la idea, hay una persecución por parte del anticristo para con los cristianos. Luego de eso aparece la señal del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, y en ese momento el hombre de pecado va a ser destruido por el Señor. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo dice que aquel inicuo va a ser destruido por el Señor por el espíritu de su boca en su venida. O sea, se va a levantar el anticristo, va a empezar una persecución con la iglesia, no sabemos cuántos años son, ya desmitificamos el tema de los 7 años porque la propuesta de los dispensacionalistas de los 7 años es porque ellos dicen que falta la semana 70 de Daniel y el entendimiento que ellos tienen de una semana es un periodo de 7 años. Entonces, por eso es que ellos hablan del periodo de la gran tribulación como un periodo de 7 años, pero honestamente no hay ningún indicador que señale que esa persecución va a ser ya, digamos, por 7 años, ni nada por el estilo. Incluso más cercano es la idea de los 1360 días que se describe en Apocalipsis, pero también no debemos olvidar que debemos tomar los días como una representación de algo y no como de forma literal. En fin, entonces aparece la señal del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, y en ese momento el Hijo del Hombre, perdón, el hombre de pecado, aquel inicuo que viene por obra de Satanás, conforme a lo que Pablo dice, va a ser destruido por el Señor. Entonces, eso es lo que pasa, mientras el Señor está viniendo, Él viene con las almas de los santos creyentes que murieron, viene con ellos y viene con los ángeles también. ¿Qué sucede? Estas almas de los muertos en Cristo, lo primero que sucede es que sus cuerpos resucitan glorificados y se unen a sus cuerpos, lo que se conoce como la resurrección. Lo primero que sucede entonces después, cuando el Señor Jesucristo está viniendo, en la resurrección de los muertos cristianos, ya vamos a ver después como paralelamente también sucede la resurrección de los impíos, pero estamos enfocándonos en eso. El Señor viene en el aire, viene con las almas de los cristianos, en ese momento viene con las almas, resucitan los cuerpos y esas almas que vienen con él se unen a esos cuerpos que están resucitando. Posterior a eso, los creyentes que estén vivos van a ser transformados en un cuerpo incorruptible. No van a morir, van a pasar de vida terrenal a vida eterna. Y luego de eso son tomados, ¿cierto? Son tomados por medio del arrebatamiento. Ahí está el tema. El arrebatamiento para tener una reunión con el Señor en el aire, como una comitiva que sale a recibir a su rey para ingresar con él nuevamente. Todo esto pasa en la segunda venida de Cristo. Aquí no hay 7 años, que la iglesia se va al cielo, no, no, no. Estamos diciendo que claramente los pasajes nos muestran que el Señor Jesucristo está viniendo, el anticristo es destruido, los muertos en Cristo resucitan con sus cuerpos nuevos, los creyentes que están vivos son transformados, ambos grupos de resucitados con los que son transformados son tomados por los ángeles, arrebatados al cielo para reunirse con el Señor y darle bienvenida y regresar a establecer su reino. ¿Cómo? Por medio del juicio final. Ahora, vuelvo un poquito, rebobino un poquito porque todo lo que estaba diciendo estaba en función de los cristianos. Cuando el Señor Jesucristo viene, resucitan, ¿cierto?, los creyentes, pero también resucitan los incrédulos. Ya resucitan los incrédulos, pero estos
resucitan para recibir el juicio final. ¿Ya? Paralelamente a la resurrección de los cristianos, ocurre la resurrección de los impíos, pero esta resurrección es para enfrentarse al juicio final que viene ahora que Cristo ha llegado a la tierra por segunda vez. Entonces comenzaría el juicio final, donde los cristianos van a ser recompensados, donde los incrédulos serán arrojados al lago de fuego y azufre, lo mismo que sucederá con el diablo y sus ángeles. Mientras este juicio ocurre, el cosmos es purificado por fuego, el universo es purificado por fuego para volver a ser regenerado por Dios, con el fin de pasar al estado eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva, donde Dios morará con su pueblo, donde existirá paz eterna, permanente, donde el pecado ya no será más, donde no habrá llanto, dolor, sufrimiento, restableciendo el modelo original que Dios creó en el Edén, pero ahora sin pecado. Y ese es el fin. La segunda venida de Cristo es el punto final de la escatología que da el, todo lo que viene. Por eso es el punto final del siglo presente y el comienzo del siglo venidero, de la era venidera. Y eso es básicamente una escatología bíblica y sencilla, amados míos. Y eso es el resumen que quería compartir con ustedes en este día.